Resonancias nodales, diseñando sentido en un mundo desconectado. En este episodio, Small Arcs of Larger Circles de Nora Bateson. A veces uno se topa con un texto, con un libro, que no es solo información, ¿sabes? Es como si te reseteara el cerebro, te obliga a ver todo con otros ojos. Y ese fue para mí el efecto del material que tenemos hoy, Small Arcs of Larger Circles, de Nora Bateson. Total. Y es que es imposible hablar de ella sin pensar de dónde viene. Hija de Gregory Bateson, nieta de William Bateson. Es como una dinastía de exploradores del pensamiento. Exacto, no de mapas geográficos, sino de mapas mentales. Y ella sigue esa tradición, la de hacer las preguntas más incómodas, ¿no? Sobre cómo entendemos el mundo. Y creo que la clave de su trabajo, y lo que intentaremos desmenuzar hoy, es que no se queda solo en el cuestionamiento. Su propuesta nos da herramientas para construir una alternativa. O sea, el objetivo no es solo criticar cómo vemos las cosas, sino proponer una manera más sana y yo diría más realista de relacionarnos con la complejidad. Y sobre todo responder a esa pregunta que nos planteaban. Si todo esto es realmente aplicable a la vida. Que yo creo que la respuesta es un sí rotundo. De acuerdo, entonces empecemos por ahí, por el diagnóstico que ella hace. Bateson acuña un término que es fuertísimo, el monocultivo mental. ¿A qué se refiere con eso? Digo, donde lo vemos en nuestro día a día. Es que es una metáfora brillante. Piensa en la agricultura industrial. Un campo enorme, gigante, con un solo tipo de cultivo. Es súper eficiente para producir una cosa, pero es increíblemente frágil. Destruye la diversidad del ecosistema. Claro. Bueno, Bateson dice que hacemos lo mismo con nuestras mentes, con nuestra sociedad. Fragmentamos todo en cajones que no se tocan. La economía por acá, la ecología por allá, la salud mental en su propia casilla, la educación en otra. Y dentro de cada cajón, una sola lógica, causa y efecto. A más B es igual a C. Justo, como si la vida fuera una fórmula. Es como, qué sé yo, vas al médico por un dolor de cabeza y te da una pastilla para el dolor. Y ya está, sin preguntar por tu estrés, por tu dieta, si duermes bien, si odias tu trabajo. Se ataca el síntoma, no el ecosistema de tu vida. Exactamente ese es el punto. Y ella advierte que esto es peligrosísimo, porque los problemas casi nunca aparecen donde se originaron. ¿Cómo es eso? Pues un sistema educativo que fracasa no se ve solo en las malas notas. Se ve 10 años después, en la salud mental de toda una generación. Una política económica que ignora el medio ambiente no parece un problema ecológico al principio, hasta que el río se seca. Entiendo. Lo que nos dice es que la realidad no es una línea de producción. Es más como un guiso, como un estofado. Todos los ingredientes se cocinan juntos, se influyen, y crean un sabor que no puedes atribuir a una sola cosa. Creer que podemos separar los ingredientes una vez cocinados es la ilusión, es el monocultivo mental. ¡Wow! ¡Qué imagen tan potente! Ok, si el problema es que vemos el mundo en pedacitos, ¿cuál es la alternativa que nos ofrece? ¿Cómo empezamos a ver el guiso en vez de los ingredientes? Pues, cultivando una mirada que se enfoca en la interrelación. Y hay una historia personalísima en su ensayo Nourishment que lo explica mejor que nada. Ella está en una cena en Roma. Una cena que cualquiera puede imaginar. Buena comida, vino, charla. Y sobre la mesa hay varios tipos de pan. Hasta ahí, todo normal. Todo normal. Pero entonces, alguien en la mesa empieza a hablar de la procedencia de las semillas de uno de esos panes. Y no hablaba de la marca, Hablaba del linaje de esas semillas. De cómo habían pasado de generación en generación de agricultores, cómo habían viajado con las migraciones, cómo las recetas... De repente, el pan dejó de ser un objeto. Se convirtió en una cápsula del tiempo. Exacto. Y Nora tiene una revelación, una epifanía ahí, en medio de la cena. Ella escribe una frase que se me quedó grabadísima. Nunca había probado el legado. Uf. En ese momento se dio cuenta de que lo que nutre no es solo la química del pan. Es la red de historias, de relaciones, de cultura, de tiempo que ese pan traía a la mesa. Es increíble. Te cambia por completo la percepción de algo tan cotidiano.
El pan no es un producto, es un punto de encuentro de cientos de historias. Y ahí está la herramienta práctica que buscábamos. Para entender algo de verdad, un problema en el trabajo, una discusión familiar, la pregunta no es ¿de qué está hecho? La pregunta es ¿qué relaciones lo sostienen? ¿Qué historias convergen aquí? Dejas de analizar componentes y empiezas a mapear conexiones. Exactamente. Es un cambio de una mentalidad de objetos a una mentalidad de relaciones. Y eso sí que es aplicable a todo. Y si llevamos esa lógica hasta el final, ¿qué pasa cuando el objeto que intentamos analizar somos nosotros mismos? ¿Dónde traza Bateson la línea entre el yo y el mundo? Es que esa es la pregunta trampa. ¿Ah, sí? Ella diría que esa línea no existe. La idea de un yo individual, separado, autónomo, para ella es la ficción más peligrosa del monocultivo mental. Ella propone, en cambio, pensar en la identidad como una ecología de yos. Suena abstracto, pero ella lo aterriza con datos biológicos que son, bueno, alucinantes. Menciona que 9 de cada 10 células de lo que llamamos nuestro cuerpo no son humanas. No son humanas, son bacterias, hongos, microbios. Somos un ecosistema andante. Literalmente. Una comunidad de billones de organismos cuya salud determina la nuestra. Y hasta nuestro estado de ánimo. Y eso es solo la biología. Claro. Si lo llevas a las ideas, es aún más evidente. El idioma que hablas no lo inventaste tú. Las ideas que crees tuyas son una mezcla de conversaciones, de libros, de la cultura en la que creciste. Las emociones que sientes están conectadas a tus relaciones. En sus palabras, somos un proceso integrador de variables que interactúan. O sea, para ponerlo más simple, no somos una cosa. Somos un punto de encuentro. Un cruce de caminos constante entre biología, cultura, comida, conversaciones, todo. Entonces, el insight práctico aquí es que cuidarse a uno mismo va mucho, mucho más allá de la dieta y el ejercicio. Implica cuidar la calidad de tus relaciones, las ideas que consumes, el lenguaje que usas, los entornos en los que te mueves. Porque todo eso literalmente te constituye, no es una metáfora. Esa es la clave. La idea de que puedes ser sano en un sistema enfermo, sea una familia tóxica, un trabajo deshumanizante, es una falacia. Porque no hay separación real. Eres parte del sistema y el sistema es parte de ti. Y Bateson argumenta que esta ilusión de separación es la raíz de muchísimo sufrimiento. Racismo, nacionalismo, sexismo, todos se basan en trazar líneas artificiales y defenderlas como si fueran reales. Ok. Todo esto tiene muchísimo sentido en la calma de la reflexión. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo se aplica esto en el mundo real? Cuando las cosas se ponen difíciles, bajo presión. Ahí es donde su libro se vuelve increíblemente conmovedor, porque comparte historias muy personales que demuestran cómo funciona esto. Hay dos que son fundamentales. La primera es la que cuenta en Zombies. Su hijo Trevor está teniendo problemas en la escuela. Lo están etiquetando de disruptivo, el típico niño que no encaja. Y al mismo tiempo, el niño empieza a tener pesadillas recurrentes sobre zombies. Claro, la reacción normal sería, los zombies no existen, no tengas miedo, la solución lineal. Pero Nora hace algo completamente diferente. Se sienta con él y le hace una pregunta que lo cambia todo. Para ti, ¿qué es un zombie? Uf, qué buena pregunta. Y la respuesta de su hijo, de 7 años, es escalofriante y brillante. Le dice, mamá, los zombies son personas que no pueden pensar por sí mismas y quieren que tú seas como ellos. ¡Qué momento! El niño no tenía miedo de un monstruo. Tenía miedo de lo que estaba sintiendo en la escuela, la presión para conformarse, para dejar de ser él. Exacto. Estaba teniendo pesadillas sobre el monocultivo mental del sistema educativo. ¡Increíble! Y aquí viene la genialidad de la respuesta de Nora. Entendiendo el contexto completo, no busca una solución simple. No va a quejarse con el director, no lo manda a terapia. Le propone una estrategia de complejidad. Un juego de roles. Un juego de roles. ¿Sí? Le dice, tengo un trabajo para ti. Te voy a pagar para que actúes como el estudiante perfecto. Saca buenas notas, haz todo lo que te piden. Pero hay una condición crucial. Nunca, jamás, debes creer que tú eres ese estudiante. Es solo un papel. ¡Wow! Es una lección magistral. No intentó arreglar ni al niño ni al sistema.
Le dio una herramienta para navegar la complejidad sin perderse en ella. Le enseñó a diferenciar su identidad de su comportamiento, a crear un espacio interior de libertad. Es una jugada de un nivel increíble. Es brillante. Y la segunda historia es igual de potente, porque lleva esta filosofía al límite, a una situación de vida o muerte. Es sobre su padre, Gregory Bateson. Van en el coche y recogen a un autoestopista. Unos minutos después, el hombre saca un cuchillo y le exige todo su dinero. ¿Qué situación? Mi primera reacción, y creo que la de cualquiera, habría sido el pánico. El cerebro se apaga, lucha o huida. Pero para Gregory Bateson no era sangre fría, era coherencia. Era aplicar todo lo que creía en el momento de máxima presión. En lugar de ver a un ladrón, a una amenaza, vio a una persona completa. Una historia que había desembocado en ese acto. ¿Y qué hizo? Con el cuchillo a centímetros, lo mira y, con genuina curiosidad, le empieza a hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Le pregunta por su vida. ¿Cómo llegaste a este punto? ¿Qué te pasó? No lo juzga. Intenta entender el contexto, la red de eventos que lo llevaron ahí. Y al hacer eso, Cambia por completo la dinámica. La tensión se rompe. Pasan de una amenaza a una conexión humana. ¿y cómo terminó? Terminó con Gregory dándole algo de dinero, no como un rescate, sino como ayuda, y su número de teléfono por si necesitaba hablar. Nora lo interpreta como el acto de amor más profundo, un amor que no se basa en el sentimiento, sino en la capacidad de percibir la complejidad total de otra persona, incluso cuando te está amenazando. Es que esta forma de pensar no es solo para momentos de calma, es una herramienta de supervivencia. Justamente. Entendido. Pero para pensar así, de una manera tan distinta, parece que las palabras que usamos siempre se quedan cortas. Bateson se da cuenta de esto, ¿no? Siente que necesita un lenguaje nuevo. Absolutamente. Ella identifica que una de las barreras es la propia palabra sistema. Cuando oímos sistema, pensamos en algo mecánico, un sistema informático, el sistema solar. Cosas compuestas de partes que funcionan o se rompen, y que podemos arreglar. Justo ahí está el problema. Pero una familia, un bosque, una cultura, esos no son sistemas mecánicos, son sistemas vivos. Y los sistemas vivos no funcionan, aprenden. Están en un proceso constante de adaptación. Por eso ella acuña un nuevo término, simátesi. Simátese. ¿De dónde viene? Viene del griego, sin, que es juntos, y matein, que es aprender. Lo podríamos traducir como aprendizaje mutuo. Aprendizaje mutuo. ¿Y cómo cambia eso las cosas? Lo cambia todo. Dejamos de ver la vida como un arreglo de componentes estáticos y empezamos a verla como un proceso de aprendizaje relacional. Y si volvemos a las historias, vemos la simatesia en acción. Lo que Nora le propuso a su hijo no fue una solución para arreglar su comportamiento. Fue una estrategia para aprender con el sistema escolar, sin ser destruido por él. Exacto. Inició un proceso de aprendizaje. Y en la historia del autoestopista, Gregory no vio un sistema social roto. Vio un proceso de aprendizaje fallido, una persona atrapada, e intentó iniciar un nuevo proceso de aprendizaje basado en la conexión. Entonces, ¿Sinatesi nos invita a hacernos preguntas diferentes? Sí, en lugar de ¿qué está roto y cómo lo arreglo?, la pregunta se convierte en ¿qué se está aprendiendo aquí y cómo podemos introducir nuevas formas de aprendizaje? Es un cambio que va del control a la participación, de la predicción a la adaptación. Si tuviera que resumir todo esto, me quedo con la idea de que el viaje que propone Bateson es pasar de vernos como sustantivos, cosas fijas separadas, a vernos como verbos, procesos en constante relación y aprendizaje, y que esa mirada nos da herramientas mucho más humanas, mucho más efectivas. Totalmente. Su pensamiento no es una teoría para una estantería. Es una invitación a un cambio de percepción, a cultivar la curiosidad por encima de la certeza, a tener la humildad de no saberlo todo y la paciencia de ver las múltiples capas de una situación. Es, en definitiva, una forma de estar en el mundo. Para cerrar, me gustaría dejar una imagen final, casi un acertijo, que creo que encapsula esta tensión. Es una alegoría de Gregory Bateson, el padre de Nora. Es la historia de una dama que duerme en las vías de un tren y un topógrafo cuya obsesión es cartografiar esas mismas vías con una precisión milimétrica.
Es una historia corta, pero, increíblemente densa. Simboliza la tensión entre dos formas de conocer el mundo, ¿no? La dama es el conocimiento intuitivo, el arte, la belleza, lo que simplemente es. Y el topógrafo es la ciencia, la lógica, el análisis, el impulso de medirlo todo. Parecen dos mundos opuestos. Pero el giro final es lo que lo cambia todo. El giro es asombroso. Después de hacer sus mapas lógicos, abstractos, de las vías, el topógrafo también hace un simple dibujo de la dama dormida. Y al comparar sus mapas matemáticos con el dibujo, descubre, para su sorpresa, que ambos comparten una extraña semejanza formal. La estructura lógica y la belleza intuitiva, de alguna manera, se reflejaban la una en la otra. Exacto. Y esa es la pregunta que queda flotando. ¿Qué nos dice esa inesperada simetría? ¿Qué nos revela sobre la relación entre el arte y la ciencia, entre la estructura y la vida? Y sobre las distintas formas en que todos intentamos cada día darle sentido a la abrumadora y hermosa complejidad del mundo. Resonancias Nodales fue una producción de Nodo Micelial.